Saludos, amados hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. En esta ocasión quiero que meditemos en lo que nos dice Pablo en la carta a los Efesios. Pablo diciéndole a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4, versículo 14. Le dice a ellos y a nosotros por ende que no seamos niños fluctuantes, que nos dejamos guiar o llevar por cualquier viento de doctrina, porque hay muchos hombres que engañan, que usan artimañas para engañar y así hacer lo que ellos desean con las ovejas o los seguidores que quieren hacer la voluntad de nuestro Padre. Y por esa razón quiero hablar sobre esto. Hay muchas congregaciones, hay muchos credos, muchas doctrinas, pero el Señor nos dice en su palabra en Apocalipsis de que Él tiene una esposa, hablando de la iglesia, y es una, no son muchas. Por ende, hay una que está diciendo la verdad y hay muchas que tienen equivocación. Si nos sentamos con un católico, amados, vamos a tener que aceptarle que Pedro fue el primer papa y que de ahí hay una sucesión de papas hasta llegar a este que tenemos hoy en día dirigiendo la Iglesia Católica. Vamos a tener que aceptar la veneración a María. Vamos a tener que aceptar todo lo que significa esa relación con el crucifijo, las imágenes y todo esto. Y de ahí vamos a salir adoradores y vamos a salir de una forma idolatrando a ciertas cosas que el Señor aborrece. Pero eso es si nos sentamos con un católico. Si nos sentamos entonces con un judío, vamos a tener que aceptar la Torá como única palabra sagrada de Dios. Vamos a tener que aceptar que Jesús es un profeta más y que no vino ningún Mesías a morir por nosotros y a dar su vida para salvarnos, para redimirnos. Vamos a tener que aceptar de que el único idioma que el Señor acepta es el hebreo. Y de ahí vamos a seguir diciendo Yahvé en vez de Dios o en vez de Jehová. Vamos a tener que hablar de Yeshua y así sucesivamente. Y nosotros vamos a tener que andar, principalmente los hombres, vamos a tener que andar con una kipá, que es el sombrerito ahí redondo, casi en la nuca, al final de la cabeza, en la parte de atrás. Pero eso es si nos sentamos con un judío. Entonces, si nos sentamos con un budista, nos vamos a tener que raspar la cabeza, vamos a tener que hablar en contra del apego, vamos a procurar no sufrir, porque el sufrimiento es lo que nos aleja de vivir bien. Vamos a tener que aceptar que Buda es nuestro principal líder y benefactor. Y vamos a creer en la reencarnación, de que si nos portamos bien podemos reencarnar en un hombre rico. Y si nos portamos mal podemos reencarnar en una cucaracha. Y adorar y alabar ciertas cosas de la naturaleza que sabemos que es o sería idolatría. Pero si por ende nosotros nos sentamos con un mormón, tenemos que reconocer a Joseph Smith como que es nuestro líder y que su descendiente, hay una línea de descendientes que son o que van a ser la autoridad de la iglesia y no la palabra del Señor y no Jesucristo como Señor y nuestro Salvador. Pero también vamos a tener que aceptar la poligamia y así sucesivamente. Hay diferentes doctrinas dentro de esta congregación. Si nos sentamos con un musulmán, tenemos que reconocer a Mahoma como nuestro líder y el Corán como la Sagrada Escritura. Y Jesús se fue a la misma M. Si nos sentamos entonces con las diferentes iglesias donde se encajan a evangélicas, que ahí nos encierran a todos. Si nos sentamos con un testigo de Jehová, vamos a tener que aceptar de que
Jehová es el Todopoderoso como tal, ¿verdad? Pero esto quiere decir que Jesús entonces es inferior a Dios. Vamos a tener que aceptar eso porque la Trinidad no cabe aquí. Vamos a tener que aceptar que un familiar se muera en un hospital por no transfundir sangre a un ser querido. Vamos a tener que aceptar de que las autoridades aquí no sirven para nada. Y cuando Dios nos manda a través de la palabra respetar las autoridades. Pero vamos a tener que aceptarle también de que nosotros a la hora de participar de la cena del Señor solamente la vamos a ver. La ponemos en las manos, la vemos y la pasamos. No la hacemos nuestra como recordación, como conmemoración del sacrificio de Cristo Jesús y cosas semejantes. Y también vamos a tener que creer en los 144,000 elegidos y que también nosotros vamos a heredar esta tierra después que el Señor la reconstruya, donde la palabra del Señor nos dice otra cosa. Si nos sentamos con un metodista, vamos a tener que creer en John Wesley, que fue el precursor de esta congregación en Reino Unido allá, y vamos a tener entonces que hacer todas las cosas que él interpretó de la palabra de Dios. Si nos sentamos con los adventistas, entonces vamos a tener que salir de allí, de esa conversación hablando del sábado, y que nosotros tenemos que a partir de las 6 de la tarde del viernes no hacer absolutamente nada, porque ese es el día del Señor, y renunciar a lo que dice la palabra, que Jesús, que nuestro Cristo, nuestro Señor y Salvador es nuestro reposo, y que nosotros tenemos un nuevo pacto. Ese nuevo pacto se fue a la gran M. Y si nos sentamos con un pentecostal en sus diferentes congregaciones, tenemos que salir de ahí avivados con el Espíritu Santo, hablando en lengua, porque si no, no tenemos el Espíritu Santo. Y así sucesivamente vamos a encontrar que nosotros tendremos que aceptar ciertas cosas que, viéndolo a la luz de la palabra del Señor, no deben ser. Y todo lo contrario a un pentecostal es lo bautista. Si nos sentamos con un bautista, tenemos entonces que reconocer a Juan Smith de Inglaterra, de que fue el líder y que él interpretó las Sagradas Escrituras y de ahí hizo un gran movimiento. Pero bien, nosotros tenemos un sinnúmero de filosofías, de congregaciones, como dije, y en la Biblia, a partir de Hechos de los Apóstoles, podemos constatar de cómo debe actuar la verdadera iglesia de Cristo, porque la iglesia le pertenece a Cristo. Cristo se ganó esa autoridad dentro o para estar en representación de su iglesia, y la considera su esposa. Nosotros debemos seguir los lineamientos de Cristo, no seguir el lineamiento de un hombre, no seguir los lineamientos de alguien que se le ocurrió que es así o interpretó que es así. La palabra es clara, amados, y si leemos las Sagradas Escrituras, debemos leer el Antiguo Testamento para entender muchas cosas del Nuevo, porque si no entendemos lo que el Señor quiere decirnos, es porque no analizamos, no meditamos en la palabra, no escudriñamos las Sagradas Escrituras. El Señor reveló todo lo que nosotros necesitamos saber. A partir, como dije, de Hechos de los Apóstoles, inicia la iglesia de Cristo. Desde el día de Pentecostés, cuando el Señor manda el Espíritu Santo, después de ascender a los cielos, comienza la iglesia, y de ahí comienza la predicación del Evangelio, y conocemos la historia de los primeros cristianos.
Pablo, que predicó a más no poder por los diferentes lugares, diferentes regiones, se embarcó varias veces para ir a países, a naciones, a lugares que él nunca había ido, predicando el Evangelio y dejando establecidas iglesias. Después las repasó otra vez, diciéndole que Cristo es el soberano y que hay un nuevo pacto, hay una nueva noticia, que a través de él podemos ser salvos. Amados, que el Señor nos ayude a siempre analizar las Sagradas Escrituras y a comprender que en ella está la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice Juan 17:7. Bendiciones, amados.